Bueno chicos, es un gusto estar con ustedes en esta ocasión, ¿verdad? Que vamos a iniciar un nuevo periodo. Espero la estén pasando bien, se encuentren muy bien de salud usted y su familia. Me alegra un montón de su esfuerzo, su trabajo, todo lo que ustedes están haciendo. Sé que lo hacen con toda la dedicación del mundo. Los felicito por ello. Estoy muy agradecida porque han sido de los chicos que han trabajado mucho. Sus actividades son muy buenas, son excelentes, ¿verdad? A pesar de la circunstancia en la que nosotros nos encontramos. En esta ocasión quiero que comentemos la siguiente reflexión. Usted lo puede ir haciendo en el chat, ¿verdad? Yo les voy a hablar ese día unos breves minutitos sobre el contenido socioemocional que tiene que ver con la familia. La familia, acuérdese como dice esta frase, es lo más importante, pero lo importante de una familia no es vivir juntos, sino estar unidos. ¿Cómo yo puedo estar unido con mi familia? Pues muchos de nosotros nos hemos tenido quizás que separar, ¿verdad? De nuestros familiares. Tenemos muchos meses de no acercarnos a ellos, de no verlos, tal vez solo por una videollamada o por un saludito que le podamos dar desde el balcón de nuestra puerta. Y no es lo mismo, pero la familia en cuarentena, hemos sido de familias diferentes. Aquellos que tienen familias pequeñas, familias grandes, ¿verdad? La nuclear o la extensa, pues puede diferenciar entre ellos. Pero quiero decirles que no es solo el estar cerca o el estar lejos lo que los va a hacer familia, sino esos sentimientos que ustedes tienen hacia los demás. Debemos de tomar en cuenta que es una situación muy diferente a lo que hemos estado viviendo, pero es por nuestra salud, ¿verdad? Que lo estamos haciendo. De vez en cuando escríbale a sus familiares que no viven con usted o incluso a los que están con usted, porque usted no sabe tal vez cómo llega su mamá, su papá del trabajo, si están cansados, si se sienten frustrados por la situación en la que estamos, con miedo, ¿verdad? Pero ese miedo primero Dios lo vamos a vencer con fe en Dios de que esto va a terminar y que nuestra familia va a estar más que todo unida. Oremos también por aquellos que han perdido a un familiar, ¿verdad? Porque sabemos lo duro que es, pero hay que tener fortaleza y resignación y orar mucho, mucho porque esto ya cese. Recuerde siempre estar unidos como familia, no físicamente tal vez, pero sí con constante comunicación por todos los medios. Esa es mi invitación de este día, chicos. Espero que lo podamos hacer, ¿verdad? Este día, mándele un mensajito o una videollamada a algún familiar que lo extrañe, que tenga mucho tiempo de no verlo. Buenos días, chicos de octavo grado en literatura española. En esta ocasión vamos a iniciar con el tercer periodo. Para ello les pido que busquen su cuadernito que vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Si usted se fija, acá tenemos una portada bien bonita, creativa. Usted puede hacer la portada de la unidad número 3 en su cuaderno como usted lo tome a bien. Empezaremos hablando sobre la unidad número 3, que tiene que ver con el renacimiento, ¿ah? El renacimiento es volver a nacer y pasamos de la literatura anterior, que era la medieval, a esta. Para ello les presento la agenda de la clase, que tiene que ver con la elaboración de la portada, la reflexión, los objetivos de la unidad, los temas que se van a desarrollar en el periodo y la conclusión. La reflexión de este día tiene que ver con el contenido socioemocional, la familia, y la cual dice que lo más importante de una familia no es vivir juntos, sino estar unidos. Ya hemos hablado de ello, ¿verdad?
y solo les quiero recordar nuevamente que siempre debemos de tener esos valores bien fundamentados y cuidar y respetar a nuestra familia. El indicador de logro para esta clase es que usted puede identificar los máximos exponentes de la literatura renacentista, cuáles son las características y las obras con mayor interés. Vamos a ir paso a paso. Hoy vamos a conocer un poquito, pero ya las otras clases van a ir con mayor profundidad. La unidad 3 es el Renacimiento. Para ello, al terminar el periodo, nos vamos a proponer los siguientes objetivos. El primero, que usted conozca el significado y la importancia histórica, cultural, social y literaria del movimiento cultural del siglo XVI, el Renacimiento. Estudiar cuáles fueron las formas literarias y los autores más destacados de la época renacentista y que pueda conocer las principales características del Renacimiento. Entre los temas que vamos a desarrollar está el Renacimiento y vamos a diferenciar entre humanismo y renacimiento. Ya entrando de lleno en la lírica, en la literatura, vamos a empezar, ¿verdad?, con poesía amorosa, con uno de los grandes representantes como es Garcilaso de la Vega y sus famosas églogas, con la poesía religiosa de Fray Luis de León y San Juan de la Cruz, con el teatro del siglo XVI, Lope de Rueda y Juan de la Cueva, con la prosa renacentista. Dentro de ello vamos a ver la diferencia entre los géneros didácticos, los narrativos que se dieron en el momento, así como la literatura de evasión y la literatura realista. Bien, vamos a empezar haciendo una introducción al tema, el Renacimiento. Como ya les decía, renacimiento es volver a nacer. ¿De qué vamos a volver a nacer? Pues acuérdese usted que en el periodo anterior estábamos hablando de la Edad Media. La Edad Media se caracterizó por dar a conocer todo aquello que era conforme a la guerra, ¿verdad?, a las grandes hazañas de los héroes. Se centraba principalmente en dar a conocer la vivencia de ellos. En la Edad Media pues también teníamos otro tipo de literatura, pero la que más se enfocaba en esta era la de los héroes legendarios, y ahí mencionábamos nosotros al gran Nino Cid, ¿verdad?, que comprendió todo este momento histórico de la Edad Media. Pero también nosotros en la Edad Media vamos a ver literatura como el Mester de Clerecía, que ya era una literatura religiosa centrada 100% en Dios, y ahí veíamos al Arcipreste de Hita, a Gonzalo de Berceo, y posteriormente de ello pues hay una etapa que se le conoció como el Prerrenacimiento. Usted recordará esto, que fue un periodo de tiempo de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Y en el Prerrenacimiento es cuando cayeron en el olvido los cantares de gesta, como el Nino Cid que les mencionaba, y empezó a desaparecer el Mester de Clerecía, o sea, la literatura religiosa, en todos los ámbitos. Ya después del Prerrenacimiento, que culmina con la prosa del siglo XV, con Fernando de Rojas y su gran obra maestra, ¿verdad?, La Celestina. Aunque él no escribió los primeros capítulos, pero es a él se le atribuye este texto y fue quien la termina. Bueno, entonces, haciendo un bosquejo sobre lo que ya habíamos visto anteriormente, les voy a decir que el Renacimiento nació en Italia en el siglo XIV, pero 2 siglos después se difundió por todo España. En este momento, cuando vemos esa transición, ¿verdad?, en Italia inició 2 siglos antes, pero se empezó a ver muy frecuentemente ya este cambio de literatura. Es así que en España se empieza a retomar, y esto llegó gracias a muchos artistas y humanistas italianos,
por ellos es que se fue dando ya la influencia renacentista en España. Dentro del Renacimiento nosotros encontraremos otro término que es el humanismo. El humanismo también fue un movimiento. Este movimiento lo que buscaba era una renovación, un cambio, ¿verdad? Un cambio que se empezó a extender por toda Europa en el siglo XVI. En el humanismo nosotros vamos a ver que se empezaron a ver los textos grecolatinos, porque era ya el origen de donde había venido el Renacimiento, y todos los escritores y los hombres de letras se empezaron a inspirar en la antigüedad clásica para poder centrar su interés en la vida humana y poder expresar todo lo que esta nueva misión del mundo quería decir. En el humanismo vamos a ver algunas características, como el antropocentrismo, o sea que todo se centraba en el ser humano. Dentro de ello estudiaba la historia, el pensamiento y la anatomía. Esto lo podemos ver nosotros también en las grandes culturas humanísticas. Dentro del humanismo, este se enfrenta al teocentrismo, que era el centro de todo, era Dios, como se veía en la Edad Media. O sea, todo giraba en torno a la figura de Dios y a la iglesia. Aquí ya se ve ese cambio. ¿Por qué? Pues porque el humanismo daba en sí con la exaltación del ser humano. Hay algunas características generales que nosotros vamos a ver en la literatura renacentista. La literatura experimentó una renovación que afectó primero, el estilo, ¿verdad? Porque en el estilo los escritores empezaron a escribir con una sencilla naturalidad. En la forma se empezó a utilizar el verso en decasílabo y las estrofas italianas, por el motivo de que es en ese lugar donde había nacido el Renacimiento. Y los temas que aborda la literatura renacentista son aquellos temas clásicos, incluso nos van a revitalizar a los mitos grecolatinos, que es la fuerza, ¿verdad?, de donde nació esta literatura. Hay algunos rasgos también por los cuales vamos a caracterizar al Renacimiento. Lo primero es que el Renacimiento ofrece una vida optimista y gozosa de la vida humana. Ya no presenta un dolor, un desequilibrio, ¿verdad? También dentro del Renacimiento vamos a ver nosotros que se promueve un nuevo estilo de vida, y este nuevo estilo de vida está centrado en que la persona tenía que sentirse bien consigo misma, tener esas cualidades personales y que lo iban a ayudar para que en un futuro toda su vida estuviera muy equilibrada y armónica. ¿Mediante qué? Pues mediante el cultivo de sus propias cualidades, tanto intelectuales como artísticas. Toma sus modelos artísticos e intelectuales de Grecia y Roma, porque es ahí donde había nacido. El culto a la belleza impulsó este anhelo para perfeccionar y renovar la vida espiritual. Y por último, el Renacimiento estimuló la curiosidad por el mundo y fue una gran fuente de contribución para que el desarrollo científico se pudiese dar. Ya la mente del ser humano estaba un poco más abierta, ya se centraba más en la luz, ¿verdad?, en él como persona, y ya no todo giraba en torno a lo que mandaba la iglesia. ¿Creencias en Dios? Claro que siempre, ¿verdad? Creencias en la iglesia siempre, pero ahora ya se empieza a ver más la valorización del ser humano y de lo que él deseaba. Bueno, pasamos a explicarles otro punto de la clase, que es las actividades que se van a realizar. En su detalle de tareas usted va a encontrar esto muy explicado, pero acá yo les voy a comentar un poquito sobre lo que se pretende hacer y el motivo por el cual vamos a hacer estas actividades. La primera es un mapa conceptual sobre el Renacimiento. Un mapa conceptual, recordemos que nos sirve a nosotros
para poder dar a conocer un tema. Y ese tema nosotros lo tenemos que estudiar primero. Después de ello, vamos a utilizar nuestra creatividad para poder formar, ¿verdad?, este mapa con conceptos. Primero tengo que tener mi tema. Por ejemplo, si a mí me toca hablar sobre la poesía amorosa, yo voy a pensar, mi tema central es la poesía amorosa. Luego de la poesía amorosa, veo el contenido y empiezo a desglosar las ideas centrales. Luego las secundarias, y si hay unas terceras las agrego también. Y las debo de explicar, ¿verdad? Porque esto me va a servir a mí como un aprendizaje con mucha significación. A continuación les presento unos ejemplos sobre esquema, ¿verdad?, que usted puede retomar para poder hacer su mapa conceptual. Estos tres que están acá en blanquito son muestras. No quiere decir que usted lo va a hacer así, usted lo va a hacer como a usted le parezca mejor. Y este que está aquí de color, lo vamos a hacer un poquito más grande, es el que nos explica a nosotros qué es lo que yo voy a ir buscando en mi mapa conceptual. Primero voy a buscar conceptos y representaciones, como ya les decía, ¿verdad? Son representaciones gráficas con estructuras jerárquicas. ¿Cómo quiero hacer yo también mi representación partiendo de los conceptos que he encontrado en mi tema? Lo podemos utilizar a través de figuras geométricas. Usted puede hacer círculos, cuadros, puede hacer rectángulos, como a usted le parezca. Para la realización del mapa yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Primero, cuando ya conozco mi tema, debo de leer el texto. Segundo, yo voy a localizar y subrayar todas las partes importantes del tema. Tercero, puedo recortar rectángulos o dibujarlos para poder ir haciendo mi mapa. Cuarto, dar un orden, ¿verdad? Cómo yo voy a ir colocando las ideas que yo anteriormente ya había localizado y subrayado. Nexos, como estos que vemos aquí, ¿verdad? Estas palabras de enlace nos van a servir a nosotros para poder identificar. Contrastar, ¿qué significa? Pues que yo voy a ir viendo qué es lo que voy a ir poniendo en un lado y en el otro, y también cómo puedo dividir esas ideas o hacerlas, ¿verdad?, que jueguen un papel importante. Y por último, yo cuando ya tenga todo organizado empiezo a escribir lo que voy a colocar en mi mapa conceptual. Esta es la primera actividad. En su detalle usted va a tener su tema según su número de lista. Es individual, pero les he colocado ahí, por ejemplo, poesía amorosa, lo va a trabajar el número 1, 7, 8, para que usted vea el tema que le va a corresponder. Cuando ya lo haya terminado, usted me lo envía a mi correo, ¿verdad? Esa es la primera actividad. Si a usted le surgen dudas durante la actividad, las puede hacer, o en este momento en el chat también, que con gusto yo se las resolveré. La segunda actividad que vamos a hacer es un control de lectura. Vamos a trabajar una obra muy bonita que se llama El Buscón, de Francisco de Quevedo. Yo creo que a este personaje usted ya lo conoce, ya lo hemos estudiado anteriormente, lo hemos visto, ¿verdad?, en una de las obras literarias que leímos en el periodo anterior, bueno, en el primer periodo quizás, ¿no?, pero sí el año pasado hemos leído una obra literaria donde aparece Francisco de Quevedo. Yo creo que ya se acordaron cuál es. Entonces les voy a comentar que Francisco de Quevedo aparece en una obra que se llama El Capitán a la Triste. En toda la saga, ¿verdad?, es el amigo del Capitán a la Triste. En esta ocasión vamos a leer El Buscón de este autor. El Buscón también usted, si no lo encuentra bajo este nombre, no puede encontrar la obra literaria como La vida del Buscón llamado Don Pablos. Es el mismo. En el texto usted va a encontrar dos partes. Yo solamente voy a evaluar la primera parte
pero es interesante si usted puede leerse los dos libros para que conozcamos qué fue lo que pasó con este joven, con este pícaro. Esta obra es una novela picaresca. Acuérdese que el año pasado veíamos la novela realista con el Lazarillo de Tormes. Pues la novela realista con Lazarillo de Tormes es aquella que abrió pie a la novela picaresca, entre ellas El Buscón. Usted va a leer El Buscón. Después de leído el libro número 1 del Buscón, ya cuando se acerque la fecha de la evaluación, usted asiste al aula virtual del colegio. Se ubica en la semana correspondiente y en esa semana usted va a buscar la evaluación como cuestionario sobre lectura del Buscón, y ahí usted lo resuelve para que así podamos ver el nivel de comprensión lectora. Es muy importante leer las obras completamente, pero lo más importante es entenderlas. Si yo me quedo en una parte que no comprendo, retrocedo, vuelvo a leer hasta poder entenderla. Y si usted no ha comprendido algo de la obra, pues con gusto, ¿verdad?, me escribe y yo le voy a poder ayudar. Bueno, estas son las dos actividades. Ya hice una pequeña introducción al tema y vamos a continuar ya la próxima clase con la poesía amorosa, y ahí vamos a ver si podemos leer un texto para que podamos también participar de la clase. Pasamos a la consolidación. Les recuerdo primero que pueden visualizar las clases en YouTube. Lo esencial, pues, que usted esté presente, ¿verdad?, en la clase el día de la actividad, el día que se ha propuesto, que son los días jueves a las 7 de la mañana. Pero si usted por algún motivo no puede asistir, recuerde que estas clases quedan grabadas y usted las puede ver posteriormente. Les invito a repasar los contenidos a través de la separata que les colocaré en el Drive, y también se las subiré posteriormente al aula virtual del colegio. Recuerde que si tiene dudas, me escribe a mi correo, en un mensaje en Twitter, o incluso los que tienen mi número me escriben a mi WhatsApp, como lo han estado haciendo muchos de ustedes. Y si no lo tiene, pues me escribe al correo y ahí les proporciono el número. Puede enviar sus actividades colocando en el asunto su nombre, grado, sección y título de la actividad, por favor, para que así se pueda identificar más fácilmente quién me las envía. Por ejemplo, José Morales, octavo A, mapa mental sobre el Renacimiento, mapa conceptual sería acá, sobre el Renacimiento. Eso sería lo principal. Recuerde que si usted tiene comentarios o dudas, con gusto, ¿verdad?, nosotros le apoyamos y le resolvemos como lo hemos hecho siempre. Pasamos a la siguiente parte, que es la parte de preguntas y respuestas. Escríbame usted en el chat y ahí yo le voy a contestar. Se cuidan, chicos, y nos vemos, primero Dios, ¿verdad?, pronto.